Está en la mesa de Despierta esta mañana el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Zoé, qué gusto saludarte. Gracias, Daniel. Enrique, un gusto estar con ustedes. Esta reforma para las y los trabajadores del hogar es muy importante y además le interesa a millones, tanto los beneficiados como los empleadores, que deberán de empezar a ver cómo le van a hacer y poner las cosas al corriente. ¿Por qué no nos platica qué tendrán que hacer, a partir de cuándo y cómo será todo este proceso y procedimiento? Claro, como ustedes saben, la reforma en materia de ingreso de las trabajadoras y trabajadores del hogar a la Seguridad Social viene de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2019 declaró inconstitucional y discriminatorio no darles atención médica y todos los seguros que implica ser derechohabiente del IMSS. Sin embargo, hacía falta una etapa en el legislativo que tenía que ver con la obligación ya ahora de las empleadoras y empleadores de las personas trabajadoras del hogar para hacer el registro. Al inicio eran las propias trabajadoras quienes tenían que registrarse, pero ahora son quienes las emplean. Entonces, hoy estamos haciendo un esfuerzo de difusión para que todas aquellas personas que en su hogar tienen el trabajo del hogar de una persona, tienen la obligación del registro. Y esto es independiente si la trabajadora del hogar está todos los días trabajando o hay incluso cohabitación o es de entrada por salida o incluso las personas que trabajan en varias casas durante la semana. Y el registro se hace a partir del salario y por los días laborados. Lo que planteó la reforma, además de esta obligación, es que en el momento en que una trabajadora del hogar tiene 20 días de cotización, entonces tiene el mes completo. Creo que es fundamental que se sepa que ya hay una obligación en este sentido. Y es una obligación que responde a una deuda histórica, porque efectivamente México tiene, según el INEGI, pues 2.3 millones de trabajadoras del hogar, trabajadores también. La prueba piloto ha sido exitosa, llevamos más de 50,000 trabajadoras y trabajadores del hogar. Nos ha dado una idea de las características fundamentales, pero lo más importante, es un derecho y además va a permitir que ellas y ellos hagan mejor su trabajo al tener una cobertura plena, no solo atención médica, pensión, guarderías, todo lo que implica. Es terrible, muchos trabajadores del hogar se enferman y quedan a la deriva y no tienen quien les ayude. La parte de la operación es lo que hay que ver. Tienen que estar con un registro federal de contribuyentes. No. Porque eso puede ser un, digamos, impedimento para ellas de decir, si tengo que pagar impuestos, pues mejor prefiero no hacerlo. Así es, y no, el caso de quienes emplean, las empleadoras o empleadores, no tienen que tener un RFC, simplemente con entrar a la página del IMSS, ahí viene el vínculo, se puede pagar ya también en línea o directamente, se está haciendo el pago anualizado también, alguien puede pagar por el año completo, estamos trabajando con varios bancos para que puedan para usar la banca electrónica, en fin. ¿Cuánto se paga más o menos? Pues depende del salario de la trabajadora, pero a salario mínimo, que pues debería de ser así en todos los casos, debe de estar aproximadamente en 1,300 pesos. Entonces, vamos a como desmenuzar para que la gente tenga bien claro todos los detalles. Decía usted, Zoé, que si hay una mujer o un hombre que trabaje, por ejemplo, martes y jueves en una casa, lunes, miércoles y viernes, como es el caso en muchos hogares, en otra. El empleador de martes y jueves lo da de alta por esos días a la semana y el otro por los otros 3 de la semana. Y por el monto que le paga por esos días. Ya. ¿Qué clasifica como trabajadora o trabajador del hogar? ¿Quienes hacen qué labores? Bueno, ahí es variable, porque la verdad, las trabajadoras del hogar en muchas casas realizan trabajo tradicional de cocina, limpieza, pero en muchos casos también son cuidadoras de personas adultas mayores. De niños. De niños también. Entonces, la verdad que sí es múltiple el tipo de funciones que tienen, pero lo importante es hoy que ya tienen un reconocimiento laboral. Ya no es nada más una persona que incluso pudiera tener horarios demasiado extendidos o un pago que no se cumpla mes con mes. Y además un elemento fundamental es que la posibilidad de tener otras prestaciones como las guarderías va a impactar positivamente en su trabajo, porque muchas de ellas son mujeres con
con hijos que a la hora de ir a trabajar pues tienen que tener un lugar donde cuiden a sus hijos. ¿Qué, por ejemplo, con el jardinero que va y corta los árboles de la banqueta o el que va y lava el coche una vez a la semana? Sí. ¿También entran en esta clasificación? Sí, y hemos visto eso. INEGI tenía una valoración de cerca de 90% de mujeres y 10% de hombres. El piloto ha demostrado que está más bien la relación como entre 70-30, 70% de mujeres y 30% de hombres, porque muchas personas hacen este tipo de trabajo, acciones de mantenimiento, jardinería y demás, que también son considerados trabajadores del hogar. Entonces, ahora es responsabilidad y obligación de los empleadores y las empleadoras, lo hacen a través de Internet. ¿Y qué hacen las trabajadoras y los trabajadores? ¿Qué tienen que hacer ellos? Ya una vez que están registradas, lo que buscamos es que tengan ya la adscripción al Seguro Social, que ellas se registren, incluso lo pueden hacer también en línea, en el IMSS digital o en la página de Internet, y que registren a sus beneficiarios, que esto es muy importante, que el registro de beneficiarios, hijos, hijas menores de 16 años, las parejas o los padres cuando hay una relación de dependencia económica. Y después de eso, algo que es fundamental para el IMSS, ir a sacar una cita de medicina familiar en la unidad que le corresponde para que empiecen ya a tener un expediente clínico también y un historial. ¿Hay sanciones a quien no lo haga? En este momento se ha estado trabajando con la Secretaría del Trabajo. Sería muy difícil hacer inspecciones, casa por casa y demás. Lo que queremos es primero que se difunda y que se conozca y que nadie se llame a sorpresa y decir, yo no sabía que tenía que registrar y pagar el seguro social de la trabajadora del hogar. Entonces, en ese momento, me parece que el trabajo más importante es de difusión y a partir de eso, pues sí, establecer qué podría pasar. Hay un canal de denuncia que les queremos compartir porque también hay un centro telefónico a donde pueden llamar las trabajadoras del hogar y que en ese momento pueden decir, no me han registrado a pesar de que hay conocimiento de la obligación. Ahora, voy a cambiar drásticamente de tema, Zoé. Hay en medios de comunicación internacionales preocupación por lo que suceda con el coronavirus ahora en la temporada de fiestas en Estados Unidos. Se habla como un peligroso invierno. Sí. En los 2 años que llevamos de pandemia, en enero las peores cifras se han presentado también aquí en México. ¿Estamos preparados? ¿Se tiene, digamos, la estimación de que esto también pudiera ocurrir con México? Sí, siempre el periodo invernal supone un incremento en las enfermedades respiratorias y en ese sentido coronavirus, el COVID-19 pues no es una excepción. La preparación que tenemos en México pasa mucho más por la cobertura de vacunación. Los países que están preocupados deben de estarlo porque tienen bajas coberturas de vacunación. Estados Unidos anda abajo del 70%, 70%, que en México se superó hace tiempo y que es el umbral para la protección de rebaño. Sin embargo, debemos de mantener siempre, estar alertas, listos, preparados, por si hubiera un incremento, sobre todo de los casos graves que pueden llegar a tener una complicación que los lleve a la hospitalización. Sin embargo, la mejor forma de prepararnos es estar bien vacunados, saber de los refuerzos y en ese sentido no tener un incremento. Ya nos pasó en algún momento con Omicron. Omicron, una variante altamente contagiosa, menos severa, pero que en el caso de México con la cobertura de vacunación no se vio reflejada en una saturación hospitalaria. En enero pasado, precisamente. Así es, en enero pasado. Se nos pasó. ¿El teléfono de denuncia lo tienen en la mente? Se los vamos a dejar porque no lo tengo ahorita en mente, pero es importante eso, que ellas puedan denunciar y que las empleadoras sepan y conozcan de esta nueva obligación. Zoé Robledo, gracias. Estaremos al pendiente de cómo evoluciona y cómo cumplen los empleadores, porque finalmente de ellos depende. Muchas gracias. Gracias.